Ponte en situación antes de que te cuente esta historia. Imagínate en un viaje por carretera, con amigos, familia o tu pareja. Como mejor sientas este escenario. Imagina que el carro parece detenerse. Nada más que un pequeño percance. Estarán bien mientras encuentren un mecánico en el próximo pueblo. Sin embargo, al llegar hay algo inusual. Un imponente cartel advierte a los viajeros que una vez caída la noche, están bajo su propia suerte. La ley se convierte en una palabra vacía y nadie les asegura que saldrán vivos de allí. El mecánico, apenas verlos, se rehúsa a ayudarlos. Dice que es demasiado tarde para usted, mientras ve el sol caer. Mientras lo dice, volteas para ver a una multitud que se acerca. Vienen armados, con sogas y fuego, ataviados de extraños uniformes mientras gritan al tope de sus pulmones, y con ellos crees ver fantasmas y oír gritos que te invitan a correr o a aceptar tu destino. Este paraje, digno de una película de terror, lastimosamente, es más real de lo que parece. Esta es la historia de los Sundown Towns. Los Sundown Towns son lugares en Estados Unidos nacidos después del acto de emancipación de esclavos. No proliferan en todo lugar, y al contrario de la creencia popular, no son exclusivos del sur del país. Por el contrario, están normalmente situados en las franjas que dirigen hacia el norte. En esta oportunidad, te contaré la historia de Pierce City, en el estado de Missouri. Te contaré sobre la fatídica noche en que se transformó para siempre, en el que otrora fuera un lugar con una economía incipiente, guiado por las líneas del tren, y con una comunidad afroamericana en desarrollo, a lo que aquellos que lograron huir de sus fauces denominaron el paraíso de los blancos. Esta trágica historia inicia en el estado de Missouri. Missouri, localizado en la región del medio oeste de Estados Unidos, limitando con Iowa, Kansas, Arkansas y Oklahoma, además de con el río Mississippi que lo separa de Illinois, Kentucky y Tennessee, es el estado número 24 y fue anexado en 1821. Su capital es Jefferson City y su ciudad más poblada es Kansas City. El apodo del estado, que sin duda será importante mientras más avancemos en el caso, es la puerta al oeste. Por su parte, Pierce City, la ciudad central de este caso, está ubicada en el condado de Lawrence, dentro del estado de Missouri. Su construcción se debió al apoyo privado por parte del dueño de la ferroviaria del Atlántico y el Pacífico, Andrew Pierce, en 1870. Fue construida como una ciudad de paso para el tranvía, en la línea entre San Luis y San Francisco. Por ello, se trató de una ciudad de mediana y pequeña industria, que no tardó en atraer inmigrantes europeos, al igual que a la población afroestadounidense saliente de la Guerra de Secesión, que había terminado aproximadamente 5 años antes de la fundación de la ciudad. Ansiosos por dar un nuevo comienzo a sus vidas a través de las nuevas oportunidades en el comercio y la movilidad que traía el tranvía, esta tierra prometida empezó a llenarse de vida con los años. Con asentaciones o sirviendo de paso para aquellos que salían del sur profundo, la política y los actos sociales dirigidos por la comunidad afro de Pierce City proliferaban de gran manera, y para 1887 se habían vuelto una parte decisiva de las urnas locales del pueblo. Sin embargo, de igual forma, se estaba fraguando este gradual descenso del pueblo soñado. Y al igual que muchos otros casos de discriminación racial y odio, todo comenzaría por dilemas económicos al centro de Pierce City. En 1880, Pierce City había sido relegada en su posición del pueblo privilegiado por el tranvía, con la apertura de las 2 nuevas rutas hacia Texas y Arkansas, y si bien en primera instancia esto pudo verse como una simple molestia, los años demostraron estar acabando con la bonanza del pueblo. Es aquí que gana especial importancia el apodo del estado en el que Pierce City está situado, Missouri, quien se había ganado el sobrenombre de la Puerta al Oeste, ya que en sus inicios sirvió como el punto de partida para que aquellos colonos se dirigieran hacia el oeste. Eventualmente, conservaría el apodo al ser ahora el lugar principal para el tráfico tanto de mercancías como de personas dentro y fuera del sur del país. Por ello, tanto Pierce City como otras ciudades dentro del estado se diferenciaban de las configuraciones del sur profundo. Allí, donde otrora no era más que un punto de paso para las mercancías producidas por mano esclavizada en el sur, la emancipación
trajo a una población libre nunca antes contemplada. A diferencia del sur profundo, quien ya tenía más que interiorizada la explotación de estas poblaciones, bajo las grandes industrias, ya fuera como trabajadores de campo o en las labores pesadas, o como el sur, que también los tenía controlados a base de la subcontratación y el uso de estos como mano de obra barata en medio de los procesos de gran escala del orden industrial. Los estados fronterizos se veían superados por una población que no podían regular en términos políticos o económicos. Prontamente, estas poblaciones se encontraban a la cabeza económica y política, y sin las estrategias claras de un sistema tan opresivo como el sur profundo, la competencia de una población, aunque pobre e iletrada en sus inicios, contra una población blanca de capital mediano y una tasa poblacional menor, daba hacia las ideas de un eventual y seguro giro de la situación de vida de la población afro de estos estados. Sin embargo, estos estados aún conservaban quizá el peor legado de los sistemas opresivos de esclavitud del norte y el sur, su terrible ideología. Los periódicos de estos estados fueron inundados con mensajes racistas en cada arista posible, desde el miedo a la amalgamación, o mejor conocida como el mestizaje entre razas, la criminalidad negra, la ineptitud del negro en la política o el problema del negro en la economía. Estos dispositivos de discurso eran una herencia clara del sistema esclavista que se fortalecía día a día en estos estados fronterizos. Prontamente, cada caso posible de criminalidad era agrandado y seguido bajo escalas de raza y correlación. Las ideas del supremacismo blanco se extendían cual plaga a través de los años y no tardaron en cobrar innumerables víctimas. El papel de la prensa amarillista fue crucial en la escala de los hechos. Prontamente, gracias a los periódicos que rondaban por todo el estado, la fiebre del miedo al crimen negro crecía y se acrecentaba. En aquellos días antes del desastre, comenzaron a darse casos de linchamientos públicos en ciudades aledañas a Pierce City, instigadas por los medios y los grupos al margen de la ley como el Ku Klux Klan. Estos linchamientos, si bien eran públicos y difundidos, ya que fueron parte crucial a la hora de expandir estos ideales supremacistas, hasta el punto de difundir imágenes de los mismos como postales de recuerdo, o incentivar a los niños blancos a ver el acto y hacer mímica del mismo con sus juguetes, como nos lo mencionan Christine Doroher e Ida B. Wells en sus obras Criando racistas y los horrores del sur. Aún estaban lejos del estallido hacia el linchamiento masivo, principalmente porque, como lo mencionamos, el sur dependía económicamente de aquellas poblaciones afro a las que mantenía segregadas en su interior, y por ende, les querían tan cerca como fuese posible, sin que esto les hiciera empatizar con sus problemas, causas o tan siquiera vidas. Sin embargo, y como ya lo mencionamos también, Missouri no era un estado sureño per se, por ende, no era un partícipe exacto de estas prácticas duales de odio, flagelo y crimen, mientras al mismo tiempo se depende de aquellos a los que se tortura. Así, con estos precedentes, llegamos al año de 1901, en el caso del asesinato de Giselle Wilds. Antes del caso, en 1894, un linchamiento de gran escala ya se había presentado en el pueblo vecino de Monet. Ese fatídico día, el cuerpo sin vida de una mujer blanca de descendencia alemana, la víctima, Giselle Wilds, fue encontrado cerca de las vías del tren. El único testigo fue un joven varón de la comunidad que alegó ver a un hombre de tez negra huir del lugar de los hechos. Al transcurso de la noche, el hombre fue supuestamente identificado por la policía como Will Goodley, un hombre negro residente de una casa poco lujosa en medio del barrio negro de Pierce City, junto a su esposa e hijos. De igual forma, esa misma noche, otro hombre, Pete Hampson, fue acusado por los vecinos de los Wild. El hombre en cuestión contaba con un expediente reciente de crímenes menores como lo eran el hurto y la estafa. Esa noche, Goodley fue salvado del linchamiento por parte de los oficiales de Pierce City y su caso fue tomado por las cortes del pueblo. Pese a la sospecha frente a la señora Goodley como posible cómplice de su marido, al haber lavado la ropa de este apenas llegó a casa esa noche, de lo cual fueron testigos tanto los oficiales del allanamiento de la vivienda, como la corte misma cuando ella afirmó bajo juramento que había sido presa del pánico por la correlación de las manchas de la ropa de su marido con la locación del tranvía, quien tomaba la ruta de forma constante para llegar del trabajo y de lo cual eran garantes varios de los vecinos de la comunidad. No hubo evidencia conclusiva, dando a la conclusión de la falta de conexión de ambos hombres hacia el caso, y por ende, dictaminando una sentencia de exoneración para ambos. Sin embargo, y como era claro, la turba iracunda no buscaba tanto justicia como buscaban a un culpable, o en palabras del diario Aurora Argus,
del aledaño pueblo de Aurora. Es mejor colgar a 12 negros inocentes que dejar escapar a un solo negro culpable. Así, 2 días después del juicio, en una noche que parecería como cualquier otra, la señora Goodley, quien preparaba la cena como era de costumbre, empezó a oír gritos que venían desde la calle. Sin más previo aviso, la turba iracunda, armada con fuego y sogas, entraron a su casa como la muerte misma, arrastrando a su querido esposo hacia la calle, mientras incendiaban los hogares vecinos. Por su paso, solo quedaba el dolor y la desesperación, enmarcados por una procesión del odio y la sevicia. Una vez acabaron con ambos hombres, volvieron por aquellos a quienes habían dejado atrás. Mujeres, niños, hombres inocentes. Ya nadie del barrio negro de Pierce City estaba seguro ni era bienvenido. Tras años de propaganda sobre cómo cada negro vivo era un criminal en potencia, un político por mantener a los criminales en las calles, o un potencial peligro para los monopolios comerciantes, Pierce City decidió sacar a cada persona afroestadounidense del pueblo. Las locomotoras se pusieron en marcha y las personas afro de Pierce City fueron subidas por más hacia los trenes, tanto esa noche como en días aledaños. Aquellos que no querían subir veían como sus motivos para quedarse ardían entre las llamas. Muchos, por supuesto, prefirieron arder en aquel pueblo, el que otrora fuera su nuevo paraíso, su primer propiedad privada soñada, y del que se despedían, abrazados por las llamas del infierno, en la única casa que algún día pudieron haber tratado de llamar hogar. Los sobrevivientes del terrible hecho comentaron cómo esta experiencia fue la peor de todas sus vidas. Ni siquiera en mis años como esclava fui tratada con tanta sevicia y maldad como lo fui en Pierce City. Ese lugar en verdad es el paraíso de los blancos. Muchos huyeron hacia el sur profundo en búsqueda de sus familiares. Otros intentaron regresar a Pierce City por aquello que les pertenecía, pero en cada oportunidad eran espantados por los gritos constantes que pedían traer una soga para colgar a un nuevo negro, para que nunca más una persona afro fuera residente de Pierce City y así evitar su influencia económica y política sobre este paraíso de blancos. Se decidió entre los grupos supremacistas evitar su estadía en la noche, ya que por el día era imposible negarles el venir a visitar las tumbas de sus familiares de antes y del día del linchamiento, o resolver asuntos financieros sin atraer la vista de la ley federal. Pero la noche no solo les proveía de un manto perfecto, sino de la posibilidad de nunca tener a un residente de Pierce City denunciando estos actos. Nadie sabe a qué se refieren con Sundown Towns. Pierce City no tiene nada en contra de la población afro. Simplemente no parecen querer vivir aquí. ¿O cuántas casas vio usted que hayan sido compradas por una persona afro? Y así, con sumo pesar, no tanto por el final de este capítulo, como por la continuación de aquello de lo que estamos hablando, llegamos a la conclusión de este terrible caso. Los Sundown Towns son un mecanismo propio de aquellos estados de frontera que, bajo las ideas del supremacismo blanco, han decidido que para no competir contra una población no blanca, les han de quitar el derecho de ser residentes del mismo, el derecho de dormir en el mismo terreno que los blancos de este estado. Como dije, lastimosamente, los Sundown Towns no son cosa del siglo pasado. Aún en Estados Unidos existen, muchos de estos ocultos bajo nuevos códigos, nuevas encriptaciones difíciles de encontrar para cualquiera que quiera revisarlo desde afuera. Y es que también, como lo dije, es muy difícil descubrir qué tan racista está siendo un lugar cuando parece que todos los que viven allí tienen el mismo color de piel. Los Sundown Towns siguen existiendo, siguen siendo un problema. Incluso hay varios blogs de viajes en Estados Unidos que te indican algunos lugares en los que deberías de evitar si vas en un viaje por carretera. Alguna vez alguien mencionó que lo más curioso del nuevo terror social es que te hace pensar lo mucho que aquello que consideras terrible quizás es la realidad del otro. Espero que en este corto podcast hayas aprendido un poco más de qué son los Sundown Towns y el caso particular de Pierce City.
Piensa en esto cada vez que tengas que volver a pensar en cómo se está tratando un caso criminal, cómo se ve la idea de los casos que buscan a un culpable más que a una justicia, o cuando veas las frases de ellos vienen por nuestras mujeres. Este podcast está fuertemente basado en el libro White Man's Heaven, The Lynching and Expulsion of Blacks in the Southern Ozarks, publicado en el 2010 por The University of Arkansas Press y escrito por la historiadora Kimberly Harper. Le otorgues el crédito completo por la investigación a base de fuentes primarias del caso de Pearl City, que pueden encontrar redactado en su libro White Man's Heaven en los capítulos del 1 al 3. El libro al momento de publicación de este podcast aún no cuenta con una versión oficial lanzada al español. Su rico contenido en imágenes y texto sea debidamente acreditado. El presente podcast también hace uso de fuentes abiertas de IA para algunas grabaciones de voz. Mi nombre es Joan Camilo Vaque Núñez. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta la próxima, y no olvides, you just heard history, not just another story.